Ha sido John Baskin, Andrew Beckett, Joe Fox y el mítico Forrest Gump. Pero él en realidad es Tom Hanks, actor reconocido de Hollywood que tiene entre su filmografía grandes películas que pertenecen ya a la historia del cine. Seguro que si os preguntan por él, los primeros trabajos que se os vienen a la cabeza son el de Náufrago, La Terminal o Forrest Gump. Pero es que Tom Hanks ha hecho más de 50 películas a lo largo de su trayectoria. Y no solo películas. También ha participado en diferentes series de televisión, en obras de teatro y hasta en un videoclip de la cantante Carly Rae Jepsen. Si te quedas en este vídeo hasta el final, sabrás cómo comenzó en el mundo de la actuación, quién es su familia y cómo ha ido logrando tener una de las carreras actorales más exitosas de las últimas décadas. Resumiendo a famosos, resumiendo a Tom Hanks. El 9 de julio de 1956 nace en la ciudad de Concord, California, Thomas Jeffrey Hanks. Su padre, Amos Mayford Hanks, es cocinero. Su madre, Janet Marilyn, enfermera. El pequeño Tom tiene 3 hermanos, Sandra, Lawrence y Jim, que tienen que ver cómo sus padres se divorcian cuando eran todavía unos críos. Con 10 años, Tom ya había vivido en 10 casas diferentes. Y es que su familia se mudaba continuamente. En 1965, su padre se casa con una mujer de origen chino, que ya tenía 3 hijos de un matrimonio anterior. Tom vive con 2 de ellos durante gran parte de su infancia, y cuenta a la revista Rolling Stone años después cómo se comportaba en la escuela, explicando que era bastante tímido y retraído, pero que a su vez solía ser el que hacía los comentarios graciosos. Tom Hanks cursa sus estudios obligatorios en la Skyline High School, donde ya comienza a hacer sus primeras obras de teatro. Gana incluso un premio a mejor actor de su instituto, que le hace motivarse y matricularse tiempo después en una escuela de teatro de Hayward conocida como Shabot College. Es en estos años cuando Tom conoce al jefe de un festival de teatro de Ohio, un festival organizado por una compañía profesional de teatro clásico. Su buena relación con él le llevan a trabajar en la compañía, gracias a la cual aprende diferentes aspectos de la producción teatral. Su inmersión en este mundo le llevan a dejar la universidad y a ganar tiempo después el Cleveland Critics Circle Award, un premio que Hanks recibe a mejor actor por su interpretación del villano en una obra de Shakespeare. Durante estos años, Tom conoce a la que iba a ser su primera esposa. Con Samantha Lewis, Tom Hanks es padre de un niño llamado Colin y de una niña llamada Elizabeth. Con su vida patas arriba por su reciente paternidad y con ya 3 años de experiencia en el mundo del teatro, Tom se traslada a Nueva York, donde busca nuevos desafíos profesionales como actor. Su primer debut cinematográfico lo hace en una película slasher de bajo presupuesto, en la que Tom interpreta a Elliot. I mean, like to be scared. It's something primal, something basic. Horror movies and the roller coasters and the House of Horror ride. I want to go on that next. And you can face death without any real fear of dying. A su vez, Tom Hanks consigue su primer papel protagónico en una película para televisión titulada Mazing and Monster. How will I know? Why are you so impatient? Because I love you and I want you to forgive me. Remember all that you see. Es en 1980 cuando se convierte en protagonista junto a otro actor llamado Peter Scolari de una serie para la cadena americana ABC. Bosom Buddies permanece en antena 2 temporadas, en las que los personajes de Tom Hanks y Peter Scolari tratan de parecer mujeres para conseguir vivir en un hotel económico que no alquila a hombres.
Además de comenzar sus primeros trabajos en televisión y en cine, Tom sigue muy vinculado al teatro. De hecho, en estos años se convierte en un personaje de la comedia La Mandrágora, escrita por el filósofo y dramaturgo Nicolás Maquiavelo. Su siguiente oportunidad en el cine le llega con la película Splash, una comedia fantástica sobre una sirena que se enamora de un humano. El director iba a darle un papel secundario, pero al verlo actuar decidió que tenía que ser el protagonista. When you first heard about playing this role in Splash and that you would be falling in love with the mermaid, what your initial thought or your initial reaction? It can't be done! Brian Grazer, the producer, and certainly Ron Howard, the director, were very, very particular of how they wanted to translate this idea of a romance, fantasy, comedy onto the screen. Este año estrena además Despedida de soltero y aparece puntualmente en la serie de televisión Enredos de familia, donde Tom interpreta al hermano alcohólico de la protagonista. Hasta aquí, Tom Hanks ha interpretado en cine y televisión solo papeles cómicos. A las ya nombradas se le unen El hombre con un zapato rojo y Voluntarios, ambas estrenadas en 1985. Año decisivo para el actor, ya que vuelve a coincidir con Rita Wilson, actriz con la que trabajó en la serie Bosom Buddies y de la que se enamora perdidamente. Tom rompe con su esposa, con la que lleva casado 7 años, y tras convertirse a la fe cristiana ortodoxa de la que es practicante Rita, se casa con ella en el 88. Antes de esto, Tom demuestra con la película Nada en común que puede también defender papeles más dramáticos. You ran around and you had your fun and you came here to eat and sleep like it was a boarding house. That's where I grew up, Dad, a boarding house. Thank you. I found out what you did to Mom and what you did to me. Wait a minute. En este año destaca también la comedia The Money Pit, donde Tom es un abogado que decide comprar una casa en ruinas junto a su pareja, que casi acaba con la relación. También hay tiempo en el 86 para que Tom, en la piel de un piloto americano de la Royal Air Force, se enamore perdidamente de una chica judía cuando su avión es derribado en el norte de África. En Every Time We Say Goodbye, Tom se mete de lleno en el drama, en una película que tiene el hito de ser una de las pocas en la historia que está filmada en un idioma hablado por algunas comunidades judías. Why are you staring at me? Am I staring? Yeah, I am. I'm sorry. Yes, I was staring. It's just you have the most extraordinary eyes. En 1987, Tom firma un contrato con los estudios Walt Disney. Tras algunos fracasos y un éxito relativo con la película Dos sabuesos despistados, la dimensión de Tom Hanks como actor aumenta cuando se estrena la comedia Big en el 88. Una película que deja ver la enorme valía como actor de Tom cuando tiene que interpretar a un niño metido en el cuerpo de un adulto de 30 años. La película es un rotundo éxito en taquilla y un enorme sí para la crítica. Pero la cosa no queda ahí. Tom Hanks recibe la que es su primera nominación a los Oscars. Una nominación que se juega junto a 4 actores más y que finalmente le arrebata a Dustin Hoffman con su papel en la película Rain Man. Además de al Oscar, Tom Hanks es nominado ese año al Globo de Oro por su actuación. Una nominación que finalmente consigue ganar, siendo el primer premio que recibe en su carrera. Tom Hanks, there. Half of this belongs to a young actor by the name of David Moscow, who played Josh when he was a punk kid. El éxito también está instalado en la vida personal de Tom, ya que se casa este año con Rita Wilson.
Thank you very much. I married a Greek babe. She's marvelous. Rita Wilson, thank you, babe, for marrying me. You made my year already, but thank you, Hollywood Foreign Press. Thank you very much. Con la que tendrá 2 hijos que llegarán en el 91 y en el 95. Además de Big, Tom Hanks cierra 1988 con una película en la que es protagonista junto a la actriz Sally Field, y en la que se convierten en una pareja de cómicos que se ayudan mutuamente para alcanzar la gloria. I'm a married woman. So? I'm 10 years older than you are. I gotta go. So? Wait, Right? Lila. I gotta Lila, look. Come on, be Italian. What does that mean? I was hoping you would know. No matarás al vecino, Joe contra el volcán y La hoguera de las vanidades son películas que Tom protagoniza a lo largo de 1989 y 1990 y que demuestran que una carrera cinematográfica no solo se forja con éxitos. Es, socios y sabuesos, la única de estos años que logra destacar entre la filmografía de Hanks. A pesar de que en sus fracasos Tom trabaja codo con actores de la talla de Bruce Willis, Melanie Griffith o Morgan Freeman. Algo que hace dudar si para sí mismo estas películas fueron un fracaso o no. La cosa cambia en el 92 cuando Hanks vuelve a dar el golpe, esta vez junto a ellas. Mr. Harvey, I guarantee you that I'll do a better job than last time. You kind of let me down on that San Antonio job. I freely admit, sir, I had no right to sell off the team's equipment like that. That won't happen again. Let me be blunt. Are you still a fall-down drunk? La película, también conocida como Mi propia liga, narra la intención de un grupo de mujeres de no dejar que el béisbol desaparezca. Lo hacen durante la Segunda Guerra Mundial mientras los hombres están luchando, y con la ayuda de un entrenador siempre borracho interpretado por Hanks. Esta película marca el inicio de unos años gloriosos para el actor, que ve cómo su carrera crece año a año y que empieza a despuntar con el estreno de Sleepless in Seattle, una comedia romántica en la que se enamora del personaje que interpreta la actriz Meg Ryan. It's you. It's me. I saw you in the street. Are you Annie? Yes. El film, una adaptación de una película de los años 50, logra colocar a Hanks como un actor también válido para desempeñar papeles románticos. Pero sin duda la interpretación que ese año se lleva todos los aplausos es la de Andrew Beckett en la película Filadelfia. Un drama inspirador en el que Tom Hanks es un abogado gay que se enfrenta a los directivos de su empresa cuando le despiden por tener VIH. Excuse me. Am I being fired? Your place in the future of this firm is no longer secure. We feel it isn't fair to keep you here when your prospects are limited. Para el papel, Hanks pierde 16 kilos. Se rapa para interpretar a Andrew y trabaja con Denzel Washington, que se convierte en su abogado durante el juicio. También trabaja con Antonio Banderas, que es su novio en la ficción. So they took blood? A specimen or something? Blood, yes, a specimen on empty. Did you find somebody to take your class? Don't worry, Molly. Let me see. Oh, you got a fever, baby. La carrera de Tom Hanks se ve sacudida entonces de golpe cuando le llega un papel que sin duda es el papel de su vida. La interpretación de Forrest da a Tom Hanks el segundo Oscar de su carrera, ya que el primero lo gana con Filadelfia. And the winner is Tom Hanks. Tom Hanks. I would not be standing here if it weren't for two very important men in my life. So, Mr. Raleigh Farnsworth was my high school drama teacher, and one of my classmates under Mr. Farnsworth, Mr. John Gilkerson. I mention their names because they are two of the finest gay Americans, two wonderful men that I had the good fortune to be associated with, to fall under their inspiration at such a young age.
El hito de ganar 2 veces consecutivas la estatuilla más preciada por los actores solo lo tenía hasta entonces Spencer Tracy, un actor de cine clásico que logró ser reconocido por su trabajo en 1939. Forrest Gump recauda en taquilla más de $600 millones y consigue hacer famosa una de las frases que ya es historia del cine. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. My mom always said life was like a box of chocolates. La Milla Verde, Tienes un email y Rescatando al soldado Ryan son algunos ejemplos de que los 90 es sin duda la década de oro para el actor. Apolo 13 llega en 1995 para demostrarnos que Tom Hanks podía ser quien le diese la gana tras la pantalla. Ahora es un astronauta inmerso en la fallida misión a la Luna de los años 70. Good evening, America, and welcome aboard Apollo 13. I'm Jim Lovell, and we're broadcasting to you tonight from an altitude of almost 200,000 miles away from the face of the Earth, and we have a pretty good show in store for you tonight. En esta película trabaja a las órdenes de Ron Howard, un director muy importante en la vida de Tom, ya que fue el que le dio la oportunidad de ser protagonista en la cinta Splash de la que os he hablado al principio del vídeo. A finales de este año, Tom Hanks consigue ser la voz de uno de los sheriff más famosos del cine animado. Tom pone voz al sheriff Woody, en el estreno de una película titulada Toy Story que en ese momento no se sabía la repercusión que iba a tener. Pull my string, the birthday party's today? Okay, everybody, coast is clear. El actor vive en estos años junto a su esposa Rita y sus 2 hijos Chester y Truman Theodore en los estados de California e Idaho. Y empieza a ver que su hijo Colin, fruto de su primer matrimonio, quiere dedicarse a lo mismo que él. Colin hace su primera aparición en la película que Tom Hanks ha escrito y ha dirigido, y que se titula Eso que tú haces. Do better tonight than you did today. I'm going to go up and have a chat with Boss Vic Koslovich. Make sure your mics work this time. Guy. See what the world looks like through those. El film se convierte en la primera vez que Tom dirige una película, y la primera vez también en la que trabaja junto a compositores musicales para hacer la banda sonora. Él mismo aparece en la película siendo el productor musical que da la oportunidad al grupo de los 60 sobre el que trata la cinta. You didn't read the Playtone contract that you yourself signed, because it says you do what I say. And I say you cover these songs from the Playtone catalog. You record that thing you do in Spanish. Con Rescatando al soldado Ryan, Tom protagoniza una de las películas bélicas más importantes de las últimas décadas, y con la que además vuelve a ser nominado al Oscar. En ella es el capitán del ejército de los Estados Unidos, que junto a 7 hombres buscan a un soldado que ha perdido a sus 3 hermanos en combate. I need someone who speaks French and German. Yes, sir. My 2 guys were killed. Yes, sir. It's just that I haven't held a weapon since basic training, sir. Did you fire the weapon in basic training? Yes, sir. Well, then get your gear. Yes, sir. Con Tienes un email vuelve a las comedias románticas y lo hace repitiendo con Meg Ryan. You were spying on me, weren't you? You probably rented those children. Why would I spy on you? Because I am your competition, which you know perfectly well, or you would not have put up that sign just around the corner. Esta vez, ella es propietaria de una pequeña librería de cuentos infantiles, y él, el hijo del dueño de la cadena que pone en peligro el negocio de Kathleen. Joe is looking for what anybody else is looking for when it comes down to, you know, the love of their lives. They're looking for that brand of connectedness that doesn't require any sort of work. He's looking for someone that is, in which the conversation is sincere and effortless.
Acaba la época más exitosa de Tom poniendo voz de nuevo a Woody en la parte 2 de Toy Story. Y protagonizando un cuento de Stephen King en La Milla Verde, también conocida en algunos países como Milagros Inesperados. Aquí Hanks interpreta a Paul, guardia de prisión durante la Gran Depresión Económica de 1929, que ve como uno de los presos condenados a muerte le cura su problema de vejiga con un don sobrenatural. What do you want, John Coffey? El condenado a muerte, encerrado por abusar de 2 menores, contagia con su personalidad ingenua su sentido de la espiritualidad a todos sus compañeros de prisión, incluyendo al propio Paul, que se enfrenta a un fuerte dilema. I mean, to me it broke all sorts of rules, and it shouldn't have been as brilliant a movie as it was. And I know how movies are made. I know that the filmmaker makes the film. In that case, I knew that this guy who had only directed one movie had single-handedly had the vision in order to direct something that now, if you go off on any sort of informal polling, is one of the best movies of the last 10 years. Entramos así en el siglo XXI, que no puede empezar mejor para Tom con una película que junto a Forrest Gump va a marcar sin duda su carrera. Náufrago se convierte en todo un éxito de taquilla. Ver cómo una persona logra sobrevivir en una isla desierta parece ser que despierta la curiosidad de la gente. Y es que la película ofrece justo esto. Chuck Nolan, un analista de sistemas obsesionado con el tiempo, logra sobrevivir cuando el avión en el que viaja se estrella en mitad del mar. A partir de ahí sentimos como acompañamos durante casi 2 horas al protagonista, que a través de diferentes ocurrencias trata de no volverse completamente loco. There was one scene, as a matter of fact, where we were out in the open water, the open water, and there's 8-foot swells, and the raft has come off its shiv and it's just cast adrift, and the only way to get the shot was for me to just go out there and be on the raft, and Bob would get it on film with the camera on, and if that was the movie in microcosm, right? Es la última nominación al Oscar de Tom en la categoría de actor protagonista. Una nominación que finalmente la gana Russell Crowe con Gladiator. Sí que gana en cambio el Globo de Oro por su actuación como Chuck Nolan en esta película. Tom Hanks, Castaway. More than a co-star and colleague, I am here tonight as a member of the audience who watched Castaway. Because even though I was lucky enough to share the screen with Tom ever so briefly, it's one of the most extraordinary performances ever captured on film. En 2001, Tom Hanks no estrena ninguna película, pero se estrena él en un nuevo reto: ser productor y ayudar a dirigir una miniserie para televisión, titulada Hermanos de Sangre. Miniserie que termina ganando un premio Emmy ese año. The Emmy goes to Band of Brothers. Tom Hanks. No sería la última vez que Tom participa como productor de algo audiovisual, ya que en 2002, junto a su esposa Rita, produce My Big Fat Greek Wedding, que se tradujo en otros países como Mi Gran Casamiento Griego o Mi Gran Boda Griega, y que acabó siendo un tremendo éxito que trató de repetirse con una secuela 14 años después. En estos años, Tom vuelve a ser el protagonista de otra historia que, aunque en un entorno bastante diferente, tiene muchas similitudes con Náufrago. Tom se convierte en Víctor Naborsky, un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de París durante casi 20 años.
Mr. Navorsky, your country was annexed from the inside. The Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia. I don't think he gets it. La película, basada en una historia real, está dirigida por Steven Spielberg, que también dirige 2 años antes Atrápame si puedes. Una película biográfica sobre la vida de uno de los mayores falsificadores de Estados Unidos, que tras ser capturado por las autoridades fue reclutado por el FBI como asesor en este tipo de fraudes. Tom Hanks en esta ocasión comparte protagonismo con Leonardo DiCaprio, que se mete en la piel de Frank Abagnale Jr., un chico que con mucha astucia y mucha cara también termina siendo piloto, médico y hasta abogado. Hasta que el personaje de Tom Hanks le da captura. Got any of the checks? Yeah, I got a counterfeit that you drew on Great Lakes Savings and Loan. To teller at the bank. I mean, banks, they always use hand stamps for the dates, see? They get used over and over again, so you always get worn out. And the numbers are always cracking. Thanks. Tom consigue en 2002 ser galardonado con el American Film Institute a toda una carrera. Ladies and gentlemen, it's my honor to present the 2002 AFI Life Achievement Award to America's favorite son, Tom Hanks. Un premio que alcanza con tan solo 45 años y que lo convierte en la persona más joven en recibirlo. The truth is, I have been blessed beyond the definition of good fortune for a long, long while, for most of my life. I've made friends like you all. I've become a better artist by collaborating with each one of you. And if we haven't worked together, I've seen your stuff, and I've stolen from you. Con Camino a la perdición, Tom Hanks cierra 2002 siendo un asesino que clama venganza por la muerte de su esposa y uno de sus hijos. El Quinteto de la Muerte le hace trabajar bajo las órdenes de los hermanos Coen y Polar Express con una técnica de captura de movimiento que le da la posibilidad de interpretar hasta 5 personajes. What matters is deciding to get on. I want to believe. Well, thank you. You don't want to be bamboozled. You don't want to be led down the primrose path. We could do it, and if we wanted to imprint our characters in a different way, we did it instantaneously, which is fun. It's imminent Christmas, the ice is frozen over the tracks. Su siguiente aparición en la gran pantalla fue muy esperada, ya que se pondría en la piel de Robert Langdon, en el bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci. 10. Your grandfather's Fibonacci sequence. Scrambled, unscrambled. Unscrambled. It's your key. Tom Hanks vuelve a ser dirigido por Ron Howard, en un film que consigue recaudar $750 millones por todo el mundo. En 2006 y 2007 respectivamente, hace un cameo en las películas animadas Cars y Los Simpson. En la primera pone su voz al auto Woody, y en la segunda aparece simpsonizado para promocionar el Gran Cañón de Springfield. Hello, I'm Tom Hanks. The U.S. government has lost its credibility, so it's borrowing some of mine. Tussle my hair, Mr. Hanks. Sure thing, son. Vuelve a interpretar a un personaje real en la película Juego de Poder, en la que trabaja junto a Julia Roberts y en la que consigue volver a ser nominado a un Globo de Oro. Y trabaja por primera vez junto a su hijo Colin en la tragicomedia El Gran Buck Howard. Dad, what are you doing here? I was going to ask you the same question. Wait, this is your father? I didn't know you had family in Leesburg. He doesn't. Además de no parar de estrenar películas, Tom Hanks sigue participando como productor en algunas otras.
Lo hace en la mítica Mamma Mía y en la miniserie de 2008 John Adams. Hanks vuelve a ser Robert Landon en la secuela del Código Da Vinci, que se titula Ángeles y Demonios. Esto en 2009. Un año más tarde le toca poner voz de nuevo al que ya es para entonces el sheriff más famoso del cine, que con su tercera entrega consigue uno de los mayores hitos para las producciones animadas. Toy Story 3 se convierte en la primera película animada en superar los 1.000 millones de recaudación en todo el mundo. Es en este año cuando Tom vuelve a ser productor, esta vez de una continuación del éxito Hermanos de Sangre que lleva por nombre The Pacific. En 2011 protagoniza junto a Julia Roberts la comedia romántica Larry Crowne. Y junto a Sandra Bullock el drama Tan fuerte y tan cerca. Papeles no muy destacables en su carrera hasta que se convierte en el Capitán Phillips en 2013. Let's tighten up security. We are going around the Horn of Africa, right? We got pirate cages. They're all open. All the doors are unlocked. I want everything closed, locked, even in port. La cinta sigue a un capitán de barco que junto a su tripulación sufre un secuestro por piratas somalíes. Los 133 minutos de la película son frenéticos, con una actuación del actor que le vale para volver a estar cerca de conseguir un Globo de Oro. Fue durante la promoción del film cuando Tom reveló que padecía diabetes tipo 2. I went to the doctor and he said, "You know those high blood sugar numbers you've been dealing with since you were 36? Well, you've graduated. You've got type 2 diabetes, young man. So well, it's controllable and through diet mostly. You know, something's going to kill us all, Dave." Un año antes de esto, Hanks interpreta nada más y nada menos que 6 personajes en una misma película. Lo hace en el Atlas de las Nubes, que está basada en una novela de 2004 y dirigida por Tom Tykwer y las hermanas Wachowski. Words and wordings like a wasp's nest, broken, rotted by you. You come elbowing in my life. You burn about the true and never tell them the whole truth. I need a cog, what you're doing. I told you. I come to send a plea of help. Help why? Además de ser un capitán de barco en la película de 2013, Tom Hanks es también este año Walt Disney. Y es que protagoniza El encuentro de Mr. Banks, donde se relata la preparación de la película Mary Poppins. She wants to know why Mr. Banks has been given a mustache. Oh, I asked for that. Yes, they told her that, but she wants to know why. Because I asked for it. 2015 empieza bastante diferente, con una colaboración en el videoclip y la canción del momento de la cantante Carly Rae Jepsen. Tom Hanks hace su cuarta colaboración con Steven Spielberg este año, metiéndose en la piel del abogado James Donovan en el drama histórico El puente de los espías. Una película con buenísima acogida por parte del público y en la que pudimos ver al actor tratando de negociar el intercambio del piloto Francis Gary Powers por el espía del KGB Rudolf Abel. Powers is who we need. You don't even like Powers. Everybody hates Powers. He didn't kill himself and he let the commies parade him on television. He's the most hated man in America. After Rudolph Abel, maybe. And me. Es en 2016 cuando vuelve a ser capitán, esta vez en una película de Clint Eastwood basada en hechos reales y en la que se relata la heroicidad del piloto Sully Sullenberger al conseguir hacer un aterrizaje forzoso en pleno río Hudson. Get out the QRH. Loss of thrust on both engines. Mayday, mayday, mayday. This is Cactus 1549. We hit birds. Maintain 15,000 Delta 331. We've lost thrust on both engines. We are turning back towards the water. Este año además completa la trilogía de Robert Landon, con la película Inferno.
y ve cómo su hijo Chet consigue aparecer en 2 de las series del momento. Tom Hanks, además, decide apoyar abiertamente a la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016. Esas en las que estaba en juego que Donald Trump se convirtiese en presidente de los Estados Unidos. Sigue así con su compromiso de apoyar a los candidatos demócratas del país, como ya hizo en su momento con Obama y años después con Biden. Emma Watson se convierte en su compañera en 2017, en la película de ciencia ficción El Círculo, en donde una joven prodigio se va enterando conforme se adentra en su nueva empresa de cómo ésta es capaz de saltarse todos los límites éticos y técnicos de la tecnología de la comunicación. So, May, do you think you behave better or worse when you are being watched? Better. Without a doubt. And what happens when you're alone and unobserved? Well, for starters, I steal kayaks. Meryl Streep también es su compañera este año, en una producción que supone la 5ª vez que trabaja para Spielberg. Is he talking to any other friends? I'm not sure I appreciate the implication of what you just McNamara said. is talking to you because you are the That's not publisher true. of the Washington No, Post. that is not because why. he wants you to bail him out. No. Because he wants you on There's his no side. ulterior, no. Los archivos del Pentágono es una película que nos lleva hasta los años 70, cuando 2 famosos periódicos deciden sacar a la luz documentos del Pentágono, que el gobierno de los Estados Unidos había encubierto durante más de 4 décadas. Do you have the papers? Not yet. Oh gosh, because you know the position that would put me in. Sarah Paulson y Bob Odenkirk forman parte también de esta película que supuso la nominación de Streep a los Oscar y de Hanks al Globo de Oro. Ninguno de los dos consiguió el premio, pero se consagraron, si es que aún había alguna duda, como 2 de los mejores actores de Hollywood. Vuelve a demostrar que su carrera no tiene techo cuando recibe todas las nominaciones posibles por la película que estrena en 2019. Una película titulada Un buen día en el vecindario y en la que Tom es Fred Rogers, una estrella del entretenimiento infantil cuya amabilidad, empatía y decencia dejan perplejo al periodista Lloyd Vogel. It seems like all these people line up to tell you their problems. Isn't it wonderful? Such bravery. Well, it seems like that would be an incredible burden on you. Well, I'm grateful for you saying that, Lord. Con la pandemia del COVID tocando a la puerta, Tom Hanks recibe el premio Cecil B. DeMille en los Globo de Oro como reconocimiento a su magnífica trayectoria. Amanda's blessed with a family sitting down front like that. A wife who is fantastic in every way, who has taught me what love is. 5 kids who are braver and stronger and wiser than their old man is. En este año estrena distintas producciones audiovisuales en distintos servicios de streaming. En Prime Video participa como él mismo en una comedia negra en falso documental con un nombre larguísimo e impronunciable. En Netflix estrena un western en el que se convierte en un veterano capitán de la Guerra Civil estadounidense. Y en Apple TV protagoniza una película de guerra siendo el comandante Ernest Cross. Signals report Commodore signaling general alarm, sir. Mr. Nystrom, come left at 200. Alert all escorts, I'm going to the rear. Send in Kadena for rescue and bring us up to general quarters. Tom Hanks y su esposa Rita no se libran de pasar el COVID, y ambos se contagian mientras están de viaje en Australia. Lo comunica él mismo a través de su cuenta de Instagram.
y reaparece totalmente recuperado en el programa Saturday Night Live. Lo hace desde su casa, donde Tom realiza el monólogo inicial del programa. It's me, your old pal. And don't worry now, don't be afraid. This shaved head was just for a movie and my hair is growing back very slowly. It does save time in the shower, so I don't know, maybe we should all do it, huh? La plataforma Apple TV está apostando en estos años por nuevas producciones audiovisuales, así que tras Greyhound llega Finch, un proyecto ambientado en un futuro distópico y en el que el personaje de Hanks sobrevive sin más ayuda que sus conocimientos sobre robótica, su perro Goodyear y su ayudante inseparable y carismático, el robot Dewey. Cold night. It's been a long time. Finch, it's the Aurora Borealis. Yeah? Only now you don't have to be in Alaska to see it. Estamos en 2022, un año en el que 3 de las películas en las que Tom ha estado trabajando durante y tras la pandemia salen a la luz. En Elvis, Hanks es Tom Parker, manager de Elvis Presley, que es interpretado magistralmente por Austin Butler. You look lost. I guess I am. Yes. The roar of the crowd, the life on the road, and then calling home to your loved ones pretending nothing has changed when everything has. En Pinocho es Geppetto, en una de las muchas adaptaciones que se han hecho de esta historia de Disney. Oh, Cleo, where can he be? Y en Un vecino gruñón se convierte justamente en eso, en un vecino malhumorado en una película que Rita y Tom producen tras haberse quedado fascinados con la cinta sueca original del mismo nombre. Anyone who thinks they need to use radar to back up a car shouldn't be allowed to drive one. They shouldn't be allowed to use the radio. That's what I said. And the permit goes on the rearview mirror, not in your pocket. Okay. Got Bye, it. thank you. Ahora Tom Hanks acaba de aparecer en una película coral del peculiar director Wes Anderson, siendo abuelo de unos niños que acuden junto a otros a un campamento de verano dedicado a la observación de fenómenos astronómicos. Hello? Hello, I'm just your neighbor, Stanley Zach. Wanted to make sure you and your daughter have everything you might need at the moment. Thank you, I think so. What a strange experience this is, isn't it? Esta extraña y singular película detiene de momento una filmografía extensísima de un actor que no ha parado de trabajar y que ha conseguido con sus películas convertirse en uno de los que más dinero en taquilla ha recaudado. No hay duda alguna que esa enorme lista de pequeñas maravillas audiovisuales que Tom nos ha regalado va a seguir completándose en los años que están por venir.